Revelado. El increíble abrazo que transformó la vida de un ranchero y una mujer apache en el hielo. Alejandro, a sus 30 años, se hallaba atrapado en un laberinto de emociones contradictorias. La herencia de su familia pesaba sobre sus hombros como una losa. La muerte de su padre había dejado un vacío profundo, un eco de risas y cuentos que parecían ahora pertenecer a otro tiempo, una era en la que la dignidad de trabajar la tierra se valoraba. Sin embargo, ante los ojos de su comunidad, su legado se tornaba en un estigma, un recordatorio del estatus que ellos habían olvidado. La mirada despectiva de los vecinos lo hacía sentir invisible, un engranaje roto en un sistema que privilegiaba a los poderosos, a los que podían comprar el respeto y lo deseable. Su rancho, un símbolo de tradición, ahora parecía solo un cascarón vacío. La presión en su pecho era cada día más intensa. Su madre, con su voz rasposa de tristeza, intentaba animarlo, instándolo a sostener la bandera de la familia, a no dejar que el legado se desmoronara. Pero cada palabra que decía la sentía como un recordatorio de su propio fracaso. ¿Cómo continuar sin su guía? Las tormentas internas dominaban su mente. Mientras la nieve cubría el paisaje, su corazón se sentía helado, atrapado en el miedo. Era un ciclo vicioso. La angustia de no ser suficiente crecía y crecía. En la penumbra de la desesperación apareció Jimena. Sus ojos revelaban la sabiduría de sus ancestros, un don que la comunidad había rechazado. La medicina tradicional que ella practicaba era el antídoto que su espíritu necesitaba, pero en la sociedad que los rodeaba, carecía de valor. Fue en sus largos paseos por los campos donde se entrelazaron los destinos de ambos, dos almas buscándose, deseando ser vistas. Un día, el invierno se desató con furia. Las montañas se cubrieron de hielo, un brillo traicionero que ocultaba peligros. Fue en ese momento que llegó la noticia. Jimena había sufrido una caída. Su corazón se aceleró, un torrente de emociones lo invadió. La comunidad podía verlo como un loco, pero una fuerza interna, una lección que resonaba en su ser, lo impulsaba a dejar el rancho. No era solo un deber. Era una llamada que provenía de un lugar profundo, desde el rincón de su alma, que aún creía en el valor de lo auténtico. Mientras ascendía por los senderos cubiertos de hielo, su mente iba más rápida que sus pies. ¿Qué pensarían? ¿Qué dirían de su decisión? No podía permitir que el juicio de otros apagara el fuego que se encendía en su corazón. Cuando finalmente llegó, encontró a Jimena tendida en el suelo. Su figura delicada, pero la determinación en su rostro, lo conmocionó. Al acercarse, sus manos se encontraron en un toque que desató una corriente cálida a través del frío. En aquel abrazo, se sintieron enteros por primera vez, como si el mundo a su alrededor se desvaneciera. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El regreso al pueblo fue un crucero tortuoso. Los murmullos rápidamente se convirtieron en piedras afiladas. Las miradas se transformaron en juicios implacables. Alejandro sabía que un camino difícil se avecinaba. Su relación con Jimena no solo desafiaría las normas sociales, sino que también representaría la lucha por la validación que tanto anhelaba. La historia de su amor se entrelazaba con la lucha de sus respectivas herencias, enfrentando un sistema que tanto había desestimado lo auténtico. Pero la presión aumentaba, y la lucha no solo era por el reconocimiento, sino por su propia dignidad. De pie en la plaza, rodeado de rostros conocidos y ajenos, Alejandro se sintió como un faro en una tormenta.
enfrentando la oleada de desdén que se desataba a su alrededor. Su corazón bramaba. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar por lo que realmente creo? La tensión crecía en el aire, dejando la pregunta flotante. ¿Desafiaría a quienes lo miraban con desprecio, o se dejaría atrapar por el miedo a lo desconocido? La plaza estaba llena de murmullos, y cada palabra parecía alzarse como un eco de reproches. Alejando la mirada de las caras burlonas, Alejandro se centró en Jimena, cuya presencia lo llenaba de una calma inesperada. Intentó encontrar sus ojos, ese refugio que había descubierto en ellas, pero el ruido mental que lo asediaba lo mantenía atrapado en sus propios pensamientos. Aquella no era solo una cuestión de amor, era una declaración de principios, una lucha solitaria en un entorno hostil. Cada paso que daba en esa plaza era una proyección de lo que significaba ser Alejandro, un hombre que se atrevía a desafiar la percepción de su comunidad, un individuo que buscaba su verdad, a pesar de lo que el resto pensara. Sin embargo, las heridas abiertas de la pérdida y el juicio lo perseguían. La vulnerabilidad que había sentido en el abrazo de Jimena se desvanecía ante el peso del juicio popular. ¿Hasta dónde estás dispuesto a arriesgarte?, se preguntó, sintiendo la presión de los ojos ajenos. Esa pregunta se volvió una especie de mantra, resonando en su mente y desterrando cualquier rastro de incertidumbre. En la sombra de la desaprobación, se dio cuenta de que debía actuar, pero estaba en peligro de caer en el mismo ciclo de miedo que lo había mantenido paralizado tanto tiempo. Había entrado en una batalla contra su propio espíritu, y ya no podía permitir que la duda lo dominara. El primer paso fue abrirse a la posibilidad de una nueva vida junto a Jimena, una vida que no tuviera que ver con el legado familiar y las expectativas de su comunidad. Buscó un momento a solas con ella. Al verla, inspiró profundamente. Ya no quería que su presente estuviera atado a la tristeza del pasado. «Jimena», comenzó, su voz temblorosa, «necesito que me digas qué sientes. Necesito saber si estás dispuesta a luchar por nosotros, por lo que esto podría ser». La pregunta le brotó con una sinceridad que lo sorprendió a sí mismo. El peso de su familia y lo que significaba su rancho caía como un telón. Estaba comenzando a ver un espacio donde únicamente existía su voluntad de vivir. Ella lo miró, y en su expresión había una seguridad que rara vez había visto en otros. «Alejandro, te he visto luchar con tu historia, cargar el peso de lo que otros piensan. Pero, ¿qué pasa con lo que tú quieres? Porque si estás dispuesto a desafiarte a ti mismo, a los demás, yo estaré a tu lado». Esa respuesta fue el refugio que su corazón necesitaba. Alejandro se sintió más ligero, como si un sol que no había notado antes comenzara a brillar sobre él. Al salir de la plaza, con una meta renovada, su enfoque se volvió hacia el rancho. La idea de transformar su hogar, con Jimena a su lado, se plantó en su mente con una fuerza inusitada. Imaginó un espacio donde se valorizara lo auténtico, donde la medicina ancestral y el conocimiento de la tierra pudieran florecer. La idea no era solo sobre la supervivencia de la herencia de su padre, sino una revolución desde dentro. En sus pensamientos, una frase comenzó a tomar forma. «No heredaré un estigma, crearé un legado». Sin embargo, el camino no sería fácil. Había quienes no aceptarían esta nueva realidad, y Alejandro ya comenzaba a sentir la presión y el desafío que eso conllevaba. Se dio cuenta de que a medida que se adentraba en su nueva identidad, estaban por llegar confrontaciones que pondrían a prueba no solo su amor por Jimena, sino también cada fibra de su ser. Con determinación, dio un paso hacia el rancho, decidido a manifestar su visión. Justo en el umbral de su hogar, un sentimiento de inquietud lo paralizó. La voz de su madre resonaba en su cabeza, recordándole las expectativas. La decisión de avanzar se encontraba a un susurro de ser un acto de rebelión, y Alejandro se detuvo. Estaba realmente listo para enfrentar las consecuencias de su transformación. Mientras las sombras del atardecer comenzaban a caer,
Una ola de incertidumbre lo atravesó. El momento de la verdad estaba cerca, y Alejandro debía decidir si seguiría adelante o volvería a lo familiar, aunque eso significara rendirse. Alejandro se detuvo en la entrada de su hogar, sintiendo cómo el peso de las expectativas familiares lo oprimía. Era como si el aire mismo estuviera cargado de juicios, de decisiones no tomadas y de caminos explorables. Se obligó a recordar la ligereza que había sentido cuando había compartido aquellas palabras con Jimena. Necesitaba ese impulso, más que nunca. Con un suspiro profundo, cruzó el umbral. El rancho se presentaba ante él, familiar en su esencia, pero ya empezaba a transformarse en un lienzo en blanco, donde podría pintarse su futuro. En su mente, cada rincón de la propiedad comenzaba a tomar la forma de lo que podría ser. Un espacio donde la tradición y la modernidad se entrelazaran en perfecta armonía. La tierra susurraba historias de generaciones pasadas, cada hoja arrastrada por el viento recordándole lo que había perdido, pero también lo que podía ganar. Decidido a definir su nuevo camino, comenzó a planear. A primera vista, el rancho necesitaba una renovación. Las antiguas prácticas que habían regido su familia durante años debían ser desafiadas. Las tradiciones eran importantes, pero no podían ser una prisión. Tenía que integrar el conocimiento que había adquirido al lado de Jimena sobre medicina ancestral, con métodos modernos que lo ayudarían a crecer como hombre y como ranchero. Alejandro decidió que sería un buen momento para buscar la ayuda de su padre. Aunque su relación había estado marcada por el desacuerdo y la tristeza, ahora se sentía capaz de abordar el tema de manera genuina. No quería revertir las decisiones del pasado, pero sí construir un futuro donde pudiera coexistir con esas raíces que tan profundamente lo habían influenciado. Mientras su padre se acercaba, Alejandro notó el rayo de luz que atravesaba las nubes, como si un portavoz del destino le sonriera. «Padre, quiero hablar contigo», dijo, con un tono firme que lo sorprendió aún más. Al ver la expresión de su padre, que oscilaba entre la sorpresa y la expectativa, Alejandro sintió que estaba dando un paso crucial. «¿Sobre qué?», preguntó su padre, su voz llena de recelo, como si temiera que el tema fuera a inyectar aún más tensión en su relación. «Sobre el rancho. He estado pensando en cómo podemos hacerlo prosperar. Quiero incorporar nuevas formas de cultivarlo y utilizar la medicina que he aprendido», explicó Alejandro, sintiendo que cada palabra resonaba en el espacio entre ellos. Pero su padre frunció el ceño. «¿Por qué cambiar algo que ha funcionado por generaciones? ¿Ahora quieres alejarte de lo que somos?». La confrontación llegó de inmediato, y Alejandro sintió el choque de la inevitabilidad de su elección. «No estoy cambiando lo que somos, simplemente quiero adaptar nuestras prácticas para que sobrevivan en un mundo que está cambiando constantemente. Esto puede ser un legado, no una traición». Las palabras de su padre cortaron el aire, llenando el espacio de resentimiento. «¿Y qué sucede cuando los demás se enteren? ¿Crees que verte al lado de una mujer apache va a hacer las cosas más fáciles?». Alejandro sintió que la crítica se deslizaba por sus venas, y una rabia silenciosa comenzaba a arder en su interior. La lucha por ser escuchado se convertía en un grito ahogado, pero lo que brotaba en su mente era la imagen de Jimena, de su determinación y su apoyo. En ese instante, la visión que había construido para el rancho se amplió. No solo se trataba de él y de su padre, sino de forjar una comunidad donde las diferencias se abrazaran en lugar de rechazarse. «Tal vez lo que importa es lo que queremos construir juntos, no lo que otros piensan», replicó con más claridad. La verdad se hacía evidente en el eco de sus palabras. Sin embargo, antes de que su padre pudiera responder, un ruido interrumpió el momento. Una sombra se abalanzó sobre él. Fue el sonido de la puerta trasera resonando, y la idea de lo inesperado lo llenó de inquietud. ¿Qué noticia traería ese interruptor en su mundo recién comenzado? El futuro de su relación con su padre y su propio camino
ahora dependían de una verdad que estaba a punto de ser revelada, una verdad que podría cambiarlo todo y confrontar su decisión de seguir adelante con Jimena. Alejandro sintió como el aire se tornaba denso tras el crujir de la puerta. Su estómago se apretó mientras miraba a su padre, quien también había girado su atención hacia la fuente del ruido. El instante era tan frágil que parecía que cualquier movimiento en falso podría desmoronar la tensa conversación que apenas había comenzado. La figura que apareció en el umbral era conocida. Javi, un amigo de la infancia, con un aspecto agitado y una expresión de urgencia que desentonaba con la serena atmósfera del rancho. «Alejandro, tienes que venir. Hay problemas en el pueblo», dijo Javi sin aliento, la preocupación destellando en sus ojos. El sopor de la conversación familiar se disolvió instantáneamente, dejando a Alejandro en una encrucijada. Debía decidir si seguir con la conversación que podría cambiar su vida o atender la inquietud de su amigo. Sin embargo, aquella interrupción también le recordó que los cambios que anhelaba no solo dependían de su relación con su padre, sino también de su entorno y las realidades externas que lo acechaban. «¿Qué ha pasado?», preguntó, sintiendo que la urgencia de Javi lo presionaba más allá de su deseo de seguir hablando con su padre. «Se rumorea que algunos de los dueños de tierras quieren vender y expandir el proyecto de siembra de monocultivo. Esto puede afectar a todos, los pequeños rancheros, incluidos nosotros», explicó Javi, mientras las palabras reverberaban en la mente de Alejandro. De pronto, la imagen del rancho familiar, con todas sus posibilidades, se entrelazó con la amenaza inminente de lo que podría ser un golpe fatal a su legado. Las viejas tradiciones que trataba de dejar atrás resurgieron claramente delineadas, como un recordatorio de cómo había sobrevivido su familia, con integridad a lo largo de los años. «Necesitamos actuar antes de que sea tarde, Alejandro. Si las decisiones se toman sin nosotros, será un desastre, y lo más peligroso es que podría arruinar los esfuerzos que quieres hacer», agregó Javi, con un tono que transmitía la gravedad del momento. Alejandro sintió un torrente de emociones. La unión entre sus deseos y la urgencia del mundo exterior enfrentándose a lo que había imaginado en el rancho. Cada parte de su ser le gritaba que debía intervenir, que esta era su oportunidad de transformar las viejas estructuras en algo nuevo, no solo en el rancho, sino en todo su entorno. «Padre, necesitamos hablar sobre esto. Quizá puedas ayudarnos a unir a los demás. Tú, con tu experiencia, podrías guiarnos para luchar contra este cambio que nos amenaza», dijo, volviéndose hacia su padre con un nuevo enfoque que unía su dilema personal con el desafío colectivo. Su padre, aparentemente sorprendido por la confianza de su hijo, lo miró fijamente, como si la urgencia de la situación desgastara el resentimiento que había cercado su relación. «¿Qué propones?», inquirió, permitiendo que una chispa de interés iluminara su mirada. Antes de que Alejandro pudiera formular una respuesta, el aire a su alrededor se enfrió. La imagen de Jimena le cruzó la mente, y con ella llegó el recuerdo de las largas pláticas sobre cómo la unión y la colaboración eran esenciales para cualquier cambio verdadero. La idea de enfrentarse a las adversidades como un equipo resonó en su espíritu. «Podemos organizar una reunión con los demás rancheros, explicarles el peligro. Javi y yo podríamos promover la medicina ancestral y la agricultura sostenible. Hay un camino que podemos construir juntos», sugirió, notando el resurgimiento de la conexión con su padre, allí donde antes solo había muros. «Necesitamos hacerlo rápido. No tenemos tiempo que perder», agregó Javi, reafirmando la urgencia del momento. La decisión estaba ante Alejandro. Unir su lucha por revitalizar el rancho con la defensa de su comunidad podría ser el primer paso hacia el cambio que tanto anhelaba, no solo para él, sino para todos aquellos que dependían de la tierra. La idea lo llenó de determinación, sabiendo que la presión que sentía se transformaba en una fuente inagotable de energía.
Justo cuando comenzaba a trazar un plan mentalmente, el eco de nuevos pasos le hizo girar la mirada hacia el interior de la casa. La figura de Jimena apareció, y en su rostro había una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Qué sucede aquí?», preguntó con una voz que mantenía su esencia en un equilibrio entre calma y fortaleza. La revelación de su presencia lo hizo cuestionar sus siguientes pasos. La conexión que había cultivado con ella podría ofrecerle un apoyo invaluable en los próximos desafíos, y también abriría nuevas dimensiones en su propio camino. Sin embargo, la respuesta a la pregunta en su mente lo empujó hacia un nuevo dilema. ¿Cómo enseñarle a su padre que el abrazo de lo tradicional y lo nuevo no solo era posible, sino necesario? Podría articular una visión que uniera no solo su deseo personal, sino el futuro del rancho y su comunidad. Con la idea de que todo estaba por cambiar, Alejandro respiró hondo. La historia apenas comenzaba a revelarse. La tensión que había surgido en la habitación se tornó palpable. Alejandro sentía que sus pensamientos se agolpaban, chocando entre sí, cada uno exigiendo atención en un momento crucial. La mirada de Jimena parecía abrirle un futuro que, aunque incierto, se sentía lleno de posibilidades. Era evidente que se necesitaba un enfoque firme, una dirección clara para asumir lo que venía. A veces, los riesgos son necesarios para obtener el cambio que queremos, pensó Alejandro, mientras sus ojos buscaban los de su padre, esperando ver en ellos la aceptación que tanto anhelaba. El impacto de las palabras de Javi y su propia convicción se entrelazaban como una red. Sostenía tanto el legado familiar como la herencia cultural que deseaba preservar. El silencio en el cuarto se rompió, primero por la voz de su padre. «¿Cómo planeas hacer esto? ¿No será fácil?», preguntó, aunque en su tono había una nueva nota de curiosidad que antes no existía. «Conferencias, talleres, junte de ideas. Podemos invitar a expertos en cultivos que respete la tierra y a ancianos que preserven la cultura. Toda la comunidad tiene que ser parte de esto», respondió Alejandro, notando cómo la energía de sus palabras encendía una chispa en su padre. Cada vez que el fuego de su convicción crecía, se sentía más capaz de afrontar cualquier adversidad. ¿Y qué hay de la oposición? Aquellos que están a favor del monocultivo son poderosos, interrumpió Javi. Su tono se volvió más agudo, como un recordatorio de la cruda realidad que enfrentaban. Alejandro cerró los ojos por un instante, sintiendo el peso de la duda, pero no podía permitir que eso lo detuviera. Debemos enfrentarlos con conocimiento y unidad. Esto no se trata solo de proteger lo que tenemos, se trata de crear una nueva forma de vivir aquí. Unir lo viejo con lo nuevo es la única manera, afirmó. Al abrir los ojos, se encontró con la mirada de Jimena, que ahora no solo mostraba preocupación, sino también admiración. Era un momento sutil, pero lo sintió profundo en su interior. No solo estaba luchando por su legado y su familia, sino también por la visión de un futuro en el que todos podrían prosperar. De repente, la idea de compartir su ambición comenzaba a no parecer tan desalentadora. Si unimos fuerzas, podemos transformar esto en una oportunidad de desarrollo para todos, continuó, sintiendo cómo las palabras se convertían en un llamado a la acción. Convocar a los rancheros, compartir experiencias y crear una red de apoyo podría ser realmente el camino hacia un cambio. Mientras hablaba, se dio cuenta de que había despertado una respuesta en su padre, quien finalmente asintió, aunque un tanto renuente. «Está bien. Lo haremos en la asamblea del viernes. Te ayudaré a preparar lo necesario», concedió, y un alivio inesperado recorrió a Alejandro. Con la determinación creciendo y la energía de la pasión surgiendo dentro de él, Alejandro se dio cuenta que ahora dejaba de ser un joven lleno de dudas para convertirse en un líder. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba hacia los planes concretos, una sombra siguió acechándolo: el miedo a la oposición. De repente, el diálogo en la sala se sintió como un eco, como si el poder de su cambio se manifestara en el aire. La visión de un futuro diferente lo llenaba de nervios y,
paradójicamente, de una paz que nunca había conocido. Se preguntó si tendría la capacidad de unir realmente a su gente y confrontar la adversidad, revelando no solo su fortaleza, sino también sus más profundos temores. El éxito no solo residiría en la generación de nuevas prácticas agrícolas, sino en su habilidad para vencer los obstáculos internos y externos, donde se entrelazaban la cultura, la familia y el futuro. Con un último vistazo hacia Jimena, sintió que el camino que tenía delante no solo tendría que ser recorrido por él solo, sino que estaba forjándose una nueva alianza, una mezcla de tradición y modernidad, que pareciera capaz de gestionar lo que venía. Y entonces, una pregunta resurgió en su mente con la contundencia de una revelación. ¿Se atrevería a abrirse por completo a la posibilidad del cambio que tanto anhelaba, incluso si eso significaba confrontar no solo a sus adversarios externos, sino a sus propios miedos internos? Fue en ese instante que los pasos resonaron nuevamente, no solo en la casa, sino en su propio ser. El compromiso y los peligros de su camino apenas comenzaban a revelarse, llevando a Alejandro, entre dudas y determinaciones, a un lugar donde los sacrificios por el futuro podrían reconfigurar su vida y su legado. Estaba listo para embarcarse en esta nueva batalla. Solo el tiempo lo diría. La mañana del viernes llegó sin previo aviso, y con ella, una mezcla de ansiedad y anticipación se apoderó de Alejandro. Se había pasado la noche revisando su presentación, cada palabra resonando en su mente como un mantra. El café humeante que tomaba apenas lograba calmar sus pensamientos. Sabía que el destino de su proyecto no solo dependía de él, sino también del apoyo de su comunidad. Al llegar al lugar de la asamblea, sintió el aliento de la historia que lo precedía. Las paredes de la sala estaban adornadas con recuerdos del pasado, y cada rincón parecía estar cargado de lo que sus antepasados habían luchado por preservar. Se sentó en una mesa estrecha, dividido entre la emoción de ser el portavoz de una nueva visión y el peso de las expectativas que recaían sobre sus hombros. Poco a poco, los rostros familiares empezaron a llenar el espacio. Algunos caras mostraban interés, otros escepticismo. Entre el grupo también se encontraban aquellos que se beneficiaban del status quo, y esa era, sin duda, su mayor preocupación. El murmullo en el aire le recordó que estaba a punto de proponer un cambio radical, y con cada minuto que pasaba, la presión aumentaba. Cuando tomó el micrófono, se sintió desnudo frente a ellos. Sin embargo, en ese instante, decidió recordar por qué estaba allí. No solo era la oportunidad de hablar, sino la posibilidad de representar a generaciones pasadas y futuras. Con la sinceridad como su única arma, Alejandro se adentró en la exposición de su propuesta. Habló de las prácticas ancestrales que debían revivir, del respeto por la tierra que debía restaurarse, y de cómo todo esto podría conducir a un futuro más próspero y sostenible. Cada presentación de ideas era un pequeño viaje emocional que desnudaba sus esperanzas y temores. A medida que avanzaba, sentía cómo el aire se espesaba, como si su voz pudiera materializar un futuro diferente. Gradualmente, las miradas de incertidumbre se transformaban en atención genuina. Reconocía que estaba empezando a abrir las compuertas en la mente de sus vecinos. Al final de su intervención, el que más temía, Ramón, un ranchero conocido por su conservadurismo, se levantó. La sala se detuvo en un silencio expectante. Era el momento clave. ¿Cuál sería su mirada crítica? ¿Reforzaría el miedo que había perseguido a Alejandro desde el comienzo? Lo que presentas es interesante, pero peligroso, lanzó Ramón, cada palabra como un latigazo. Los murmullos en la sala se convirtieron en el ruido de un despliegue de emociones encadenadas. Nos arriesgamos a perder lo que ya tenemos asegurado, y no creo que puedas llevar esto a cabo sin enfrentar verdaderas retaliaciones de afuera. La dureza de su interlocutor le subió la adrenalina, pero igual le ofreció una chispa de lucidez.
era el enfrentamiento directo que había estado anticipando. Enfrentar a Ramón no era solo sobre ganar su respeto, sino sobre confrontar sus propios miedos internos, sobre cómo reaccionaría ante la adversidad. «No prometo que no habrá desafíos», contrarrestó Alejandro, su voz más firme que antes. «Pero cada uno de nosotros sabe que el cambio implica riesgos. Si seguimos con lo mismo, ¿dónde estaremos en 10 años? Debemos ser proactivos, o enfrentaremos la desaparición de nuestra cultura y modo de vida, no solo a causa del monocultivo, sino a causa de nuestra pasividad». El murmullo se intensificó mientras las palabras de Alejandro parecían resonar en los corazones de otros. La mirada de sorpresa en la expresión de Jimena le dio la confianza que necesitaba en ese momento. Aunque sentía el peso del posible fracaso, también el poder de una conexión renovada con quienes lo rodeaban. Tras una serie de intercambios intensos, la asamblea giró en torno a su propuesta. Los gestos de asentimiento aumentaron, junto con las preguntas y preocupaciones emergentes. Había despertado algo dentro de ellos que apenas comenzaba a brotar, pero esa misma energía también lo aturdía. Traía consigo un nuevo deseo de actuar. Al finalizar la reunión, había una mezcla de motivación y resistencia en el aire. Alejandro sabía que su camino apenas iniciaba, y que las sombras de la oposición ya se cernían sobre él. Había logrado un primer paso, pero sabía que el verdadero desafío estaba aún por llegar. Sin embargo, una inquietante pregunta lo asaltaba. ¿Estaría realmente preparado para las repercusiones que su desafío traería consigo? Una mirada hacia los presentes le otorgó un atisbo de esperanza, pero el eco del rechazo que Ramón había pronosticado resonaba en su mente. Mientras salía de la reunión, Alejandro sintió un impulso desconocido. Quizás había despertado no solo a su comunidad, sino a una faceta de sí mismo que había permanecido inexplorada. ¿Podía ser esta lucha la clave para redescubrir su verdadero propósito? La realidad del desafío se perfilaba por delante, y con ella, la evidencia de que todo lo que había planeado estaba a un paso de revelarse. Alejandro salió de la asamblea con una mezcla de adrenalina y temor, cada paso resonando en su mente, como un eco persistente. La conversación con Ramón había sido un catalizador, pero lo había dejado preguntándose cómo manejar las complejidades que se avecinaban. Mientras caminaba por las calles despejadas, las palabras de su adversario se repetían: peligroso, seguro, retaliaciones. Necesitaba un plan. En casa, volvió a revisar sus notas, pero el papel se volvió un espacio en blanco donde las ideas no fluían. Este era el primer obstáculo al que se enfrentaba después de la reunión: la incertidumbre. Se sintió tentado a ceder a la angustia, pero en su interior emergía una determinación, como si cada pulso de su corazón le gritara que debía avanzar. La voz de su madre resonaba en su mente. La perseverancia ante el miedo es lo que define a un verdadero líder. Intentó recordar todas las enseñanzas que había adquirido en su vida, desde sus años de estudio hasta los momentos de conexión con la tierra que tanto amaba. La idea de ser un agente de cambio lo llenaba de ansiedad, pero también lo nutría de una energía renovada. Decidido, tomó su computadora y comenzó a investigar sobre estrategias de comunicación y persuasión. No podía limitarse a una exposición común. Necesita construir una base sólida que sostuviera su propuesta en caso de que la crítica se convirtiera en fuego cruzado. Las horas se deslizaron mientras recolectaba artículos y discursos de grandes líderes que habían transformado realidades en contextos adversos. Aprendía sobre la importancia de anticipar preguntas críticas y, más importante aún, sobre cómo contestarlas con propuestas concretas. Cada fragmento de información que recopilaba alimentaba su convicción. Comprendía que el cambio no solo necesitaba de coraje, sino también de estrategia. Centró su atención en los beneficios que su propuesta podría traer, no solo ecológicamente, sino también económicamente. Los rancheros como Ramón no verían el valor del cambio si no entendían cómo esto podría beneficiar sus vidas y sus tierras a largo plazo.
Con el paso de los días, Alejandro comenzó a plasmar una nueva presentación. En lugar de solo hablar de sus sueños e ideales, ahora también incluía datos y ejemplos de éxito de iniciativas similares en otras comunidades. Buscaba aliados que pudieran ayudarle a comunicar cómo este cambio podía ser un camino hacia la abundancia. Sin embargo, a pesar de la creciente dirección y enfoque en su trabajo, había un temor que persistía en su interior. Cada vez que cerraba su laptop, se enfrentaba a la verdad que lo asediaba. Su lucha personal no solo era por una causa, sino por su propia identidad. Tenía que decidir si estaba dispuesto a arriesgar su lugar en la comunidad, su seguridad, y quién era, a cambio de una visión incierta pero esencial para él. Una tarde, mientras caminaba por su campo, observó a una pareja de ancianos trabajando juntos, compartiendo risas, y de repente, se preguntó si estaba dispuesto a sacrificar esos vínculos por un ideal, por un cambio que podría no ser aceptado, pero al mismo tiempo, también pensó en su propia herencia, en la necesidad de preservar no solo las tradiciones pasadas, sino también posiblemente crear algo nuevo. Con cada decisión que tomaba, Alejandro se sentía más seguro y claro en su propósito. Aunque el conflicto dibujaba sombra en su vida personal, el momento de la verdad se acercaba, pues necesitaba confrontar a Ramón y su respeto de una vez por todas. Un último reto lógico comenzó a tomar forma en su mente que iba más allá de su propuesta inicial. ¿Cómo podría intercambiar ideas con Ramón, no simplemente como un adversario, sino como un posible aliado en esta nueva narrativa que estaba creando? La dinámica cambiaba. Su lucha era con él, pero también era una búsqueda mayor por el reconocimiento de lo que realmente valoraba. Al caer la noche, mientras el cielo se oscurecía, una nueva idea brotó en su mente como una flor en el desierto. Era arriesgada, pero podría ser la amenaza que buscaba desarmar a sus opositores. Estaría listo para plantearla y romper las barreras existentes. La idea de unir fuerzas, de buscar un frente común, motivó una chispa en él. Cambiaría las reglas del juego, reenfocaría la narrativa y buscaría el respeto en lugar del enfrentamiento. Pero las dudas aún pululaban como sombras difíciles de disipar. El mañana prometía una confrontación que podría reescribir su historia por completo, y Alejandro comprendía que ya nada sería igual una vez que revelara su nueva estrategia. La mañana llegó con un aire fresco que parecía cargar a Alejandro de energía. La idea de intercambiar palabras con Ramón no solo contemplaba el enfrentamiento, sino la posibilidad de un entendimiento profundo. Caminando hacia el rancho de Ramón, sus pensamientos se agolpaban en su mente como nube de tormenta, formando una mezcla de ansiedad y determinación. Cada paso representaba un desafío a la ciudadanía que había vivido toda su vida. Entre los ranchos, las palabras del pueblo resonaban. Los jóvenes no saben lo que es la tradición. Pero Alejandro ya no era el mismo. La tradición debía equilibrarse con innovación, y eso era lo que quería demostrar. Había llegado el momento de mostrar que la evolución podía surgir del respeto, no de la confrontación. Cuando se acercó al rancho de Ramón, notó la gente trabajando la tierra. Sus miradas eran un recordatorio constante de lo que había en juego. Con cada saludo, él se sentía más integrado en su comunidad. Sin embargo, la idea de ser un portavoz de cambio lo enfrentaba con viejos demonios. ¿Cómo podría convencer a un hombre tan arraigado en su forma de vida? Al llegar, Ramón lo recibió con un gesto firme, pero su mirada no se mostraba hostil. Eso fue una señal esperanzadora para Alejandro. Tras los saludos cordiales, se sentaron en una mesa de madera al aire libre, rodeados de los aromas de la naturaleza que habían crecido como testigos silenciosos de sus intercambios en el pasado. ¿Qué te trae por aquí, Alejandro?, preguntó Ramón mientras desinfectaba su mano con un trozo de tela. Alejandro sintió que era ahora o nunca. Con voz firme, comenzó a exponer su nueva propuesta, apoyándose en las investigaciones y ejemplos que había recopilado. Pero empezó a tocar un aspecto que consideraba crucial:
La colaboración. Ramón, no estoy aquí para imponer ideas, sino para encontrar caminos en los que podamos unir fuerzas y proteger nuestras tierras. Quiero mostrarte cómo la sostenibilidad puede ser un aliado y no un enemigo, explicó, buscando que su interlocutor se sintiera incluido en la conversación. Ramón escuchaba con atención, pero sus ojos reflejaban desconfianza. ¿Y por qué debería creer en tus palabras? El cambio siempre trae incertidumbre, replicó con firmeza. La respuesta lo sonó a un reto personal, como si estuvieran jugando al ajedrez, y él debía anticipar cada movimiento. Alejandro tomó un respiro profundo, calibrando sus palabras. Entiendo tu preocupación, pero imagina si también tu finca puede prosperar con menos recursos, si tu producción puede ser más eficiente. He visto cómo otros rancheros han cambiado, han obtenido beneficios que ni siquiera imaginaron. No es solo un sueño, es una posibilidad real. Mientras hablaba, observó cómo las expresiones de Ramón fluctuaban entre la duda y la curiosidad. Por primera vez, parecía considerar la idea. Este cambio en la dinámica lo fortalecía, pero la batalla interna aún persistía. Cada punto que ofrecía era un paso hacia la integridad de su propio ser. Debía argumentar y ser fiel a sus valores sin renunciar a su historia. La conversación se tornó más fluida, abordando preocupaciones mutuas, necesidades compartidas, y comenzaron a dibujar un futuro que no solo se basaba en temores. Con cada palabra, Alejandro vislumbró no solo la posibilidad de ayudar a Ramón, sino el nacimiento de su propio rol como mediador. No obstante, justo cuando Alejandro se sentía en el rumbo correcto, un golpe de sombra cruzó por la mente. El resto de la comunidad y su opinión serían las verdaderas barreras. ¿Cómo convencería a todos? Este desafío se cernía sobre él como un espectro, y sintió que aún había un largo camino por recorrer. Por un momento, el eco del silencio les envolvió, mientras ambos hombres reflexionaban sobre las palabras compartidas. Alejandro sabía que esa conversación había abierto una puerta, pero lo que estaba por venir podría desatar un verdadero vendaval en la comunidad. Sé que quedan muchas preguntas en el aire, pero quiero que trabajemos juntos. Te necesito como aliado, concluyó Alejandro, anticipando la respuesta que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Ramón lo miró fijamente, y esos segundos se sintieron eternos. La posibilidad de colaboración colgaba entre ellos, como un delicado hilo que podría romperse o fortalecerse. Pero antes de que Ramón pudiera hablar, un grupo de rancheros se acercó, interrumpiendo el momento crucial que Alejandro había esperado. ¿Qué obstáculos encontraría en este nuevo capítulo, donde su ambición de cambiar el rumbo se enfrentaba a la tradición más arraigada? La respuesta estaba a un paso. La próxima decisión cargaría la historia entre el respeto y el cambio. La interrupción del grupo de rancheros trajo consigo una tensión palpable. Alejandro sintió cómo su corazón se aceleraba. Los ecos de las risas y las críticas del pasado retumbaban en su mente. En aquellos rostros conocidos había tanto temor como curiosidad. Eran sus amigos, pero también sus jueces. A su lado, Ramón parecía más perturbado que nunca. La jugada se había vuelto complicada, y Alejandro sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Un hombre mayor, con la piel curtida por el sol, tomó la delantera. ¿Qué es lo que discuten con tanto fervor?, preguntó con voz grave. La atención se centró en Alejandro, lanzándolo al centro del escenario sin previo aviso. Él respiró hondo. Tenía que esgrimir su discurso con más ejemplaridad que nunca. Estamos hablando de cómo podemos innovar en nuestros métodos de trabajo, comenzó, su voz resonando con determinación. La tradición es importante, pero no debemos temer al cambio. Quiero demostrarles que existe un camino en el que todos podemos beneficiarnos. Los rancheros intercambiaron miradas llenas de escepticismo. ¿Y quién ha dicho que un joven como tú sabe más de esto que nosotros?, cuestionó otro, notablemente más joven. La sutil burla en su tono colmó a Alejandro de un nuevo nerviosismo. Quizá no lo sepa todo,
respondió conteniendo la ira que intentaba aflorar. Pero tengo acceso a información y metodología que podemos aplicar aquí. He visto pequeñas comunidades en otras regiones que han prosperado abriendo sus mentes al cambio. Las manos de Alejandro empezaron a moverse, gesticulando enérgicamente, como si así pudiera juntar sus ideas de un modo más sólido. Ramón lo miró. Un destello de admiración cruzó su mirada. Eso era lo que necesitaba. Un compañero que desafiara lo convencional para hacer espacio a un diálogo que se había ensombrecido por mucho tiempo. ¿Y si se dan cuenta de que tus ideas no sirven? Volvió a interrogar el hombre de mayor edad. Esos eran los dilemas que Alejandro temía. La incertidumbre, esa sombra oscura, lo acechaba con cada palabra que pronunciaba. Los experimentos llevan tiempo, explicó, casi en un susurro, intentando suavizar el impacto. Pero estoy dispuesto a probar, a fracasar y a aprender con ustedes. Lo que les propongo no es un salto al vacío, sino una oportunidad para crecer juntos. El silencio se apoderó del grupo. Momentos como ese eran comunes en las decisiones de la vida de un ranchero. Pesados, delicados, como si una balanza se estuviese equilibrando entre la lealtad al pasado y la posibilidad de un futuro más amplio. Alejandro notaba cómo sus propios miedos trataban de colarse en esos momentos de tensión, preguntándose si el camino que había elegido era el correcto. Finalmente, Ramón se levantó, interrumpiendo los murmullos que amenazaban con desbordarse en emociones. Entiendo lo que intentas hacer, Alejandro. La verdad es que no se trata solo de mí, sino de todos nosotros. Los rancheros aquí presentes también tienen sus propios problemas. Está claro que el tiempo apremia, pero ¿seremos capaces de superar la desconfianza? La afirmación de Ramón era un latido fuerte y real en la conversación. Alejandro sintió una especie de liberación en la presión de su pecho, pero la victoria aún parecía lejana. Alejandro sabía que ese era solo el primer paso, la formalidad de un acuerdo tentativo frente a la montaña de incertidumbre que se erguía frente a ellos. Les propongo una reunión más amplia, continuó Alejandro, decidido. Vayamos al fondo de nuestras inquietudes, expongamos nuestras dudas y juntos pensemos en soluciones. Las palabras parecían colgar en el aire, como un hechizo, aguardando respuesta. Finalmente, con una mirada decidida, el resto de los rancheros asintió, aunque la duda seguía brillando en sus ojos. Alejandro supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. Podría ganar una reunión, pero convencer a cada uno de ellos sería la verdadera prueba para su carácter. Sería capaz de lidiar con sus inseguridades y temores internos mientras batallaba con la resistencia que enfrentaría en el camino hacia la transformación. Mientras se marchaban, un nuevo sentimiento se asomó en su corazón. El desafío lo impulsaba a seguir adelante. Aunque el resultado era incierto, sabía que había un fuego dentro de él, una ferviente obligación de avanzar hacia lo desconocido. Sin embargo, lo que aún no sabía era que la verdadera transformación personal de su vida apenas estaba por revelarse. Al día siguiente, una figura inesperada llegaría a su oficina, planteando un dilema que podía cambiarlo todo de nuevo. Alejandro se despertó esa mañana con una sensación renovada de propósito. La reunión de la asamblea pasada había marcado un cambio crucial en su vida. No solo había comenzado a construir puentes con su comunidad, sino que también había empezado a redefinir su propio papel dentro de ella. La posibilidad de un futuro, donde la tradición y la innovación coexistieran, se había tornado tangible. Sin embargo, el temor y la incertidumbre seguían presentes en su mente. Mientras el sol iluminaba su rancho, decidió que esa jornada sería un paso más hacia su transformación personal y profesional. Se sentó en la mesa de su cocina y comenzó a escribir en su cuaderno, cada palabra fluyendo con claridad. Estrategias para la reunión, propuestas concretas y, sobre todo, la intención de crear un espacio donde todos se sintieran seguros para compartir sus dudas y esperanzas.
se sintió como un verdadero líder, un rastreador del cambio. Llegó la tarde, y con ella, su primera sesión de trabajo con un pequeño grupo de rancheros dispuestos a escuchar. Jimena lo había apoyado en el proceso, ayudándole a estructurar su presentación, de una manera que abarcara no solo la metodología, sino también el respeto ancestral que todos tenían por la tierra. Alejandro sabía que, si bien era esencial mostrar datos e investigaciones, no podía perder de vista el alma de la comunidad. Cuando el grupo llegó, se sintió menos nervioso. La conexión que había establecido con ellos a través de la asamblea pasada le confería confianza. Con su voz clara, presentó su propuesta. Un cambio en las prácticas agrícolas, en la que no solo se diera espacio a lo moderno, sino que también se honrara la herencia de cada ranchero. Explicó cómo la medicina ancestral de Jimena podía complementar sus métodos, y cómo cada uno podía ser parte activa de este renacimiento. A lo largo de la reunión, los rostros de sus compañeros fueron cambiando. La incredulidad inicial se convirtió en curiosidad. Comenzaron a compartir experiencias sobre lo que habían observado en sus propias tierras, sus inseguridades sobre cambios pasados, y sobre cómo la colaboración podría ser la base para prosperar. Cada relato sumó una pequeña respuesta emocional que fortaleció los cimientos de confianza entre ellos. Fue en ese momento cuando escuchó de un ranchero que había experimentado los cambios necesarios en sus prácticas y había empezado a notar un aumento en la producción. La conversación fluyó de un modo inesperado. El miedo se desvanecía, y a medida que se hacían preguntas, Alejandro notó cómo estaban dispuestos a abrir sus corazones, sintiéndose parte de un algo en común. Con el tiempo, el espacio donde antes había existido incertidumbre se llenó de ideas, aspiraciones y, lo más importante, de la voluntad de unirse para construir un futuro mejor. En ese momento, Alejandro dejó de sentir que estaba luchando por su legado, o desafiando a su comunidad. Comprendió que estaba forjando un nuevo camino colectivo, dejando atrás el pasado que le pesaba y abrazando la posibilidad de renacimiento. Una vez terminada la reunión, los rancheros comenzaron a abandonar la sala y con cada adiós, Alejandro sentía un nuevo impulso. El sentido de pertenencia y colaboración era palpable. Las dinámicas habían cambiado, y en él surgió una confianza sólida. Al regresar a casa, Jimena lo recibió con una sonrisa que irradiaba orgullo. «Lo hiciste bien», dijo, sus ojos brillando. «La gente te escucha». Su apoyo incondicional siempre le había dado fuerza, y ahora más que nunca sentía que estaban en esto juntos. La conexión que había construido con ella no hacía más que reforzar su determinación. Por la noche, Alejandro se sentó en su jardín, mirando las estrellas. Reflexionó sobre cómo había crecido desde la llegada de Jimena a su vida. Su amor por ella lo había impulsado a confrontar sus miedos y a buscar su verdad, mientras que su propia transformación también era un regalo para su comunidad. La fusión de ambos mundos era un fenómeno hermoso que se materializaba en cada elección que hacía. Alejandro comprendió que el riesgo de perder el legado de su padre ya no lo atormentaba, ya no se sentía atado por las expectativas. Había encontrado su voz, el equilibrio entre la tradición y la innovación, y ahora se encontraba en la posición de liderar, no solo un rancho, sino a toda una comunidad. Las palabras de su madre resonaban en su mente. La verdadera grandeza está en servir a los demás. Con la certeza en su corazón, tomó el lápiz y escribió: «Soy un líder. Este es solo el comienzo». La nocturna quietud se llenó de un nuevo aliento. El camino estaba claro. Alejandro había conquistado su principal conflicto interno, superado sus temores y cumplido su búsqueda de autenticidad. El amanecer del día siguiente traía consigo nuevas oportunidades. Alejandro se despertó con la convicción de que no solo había transformado su propia vida, sino también la de su comunidad. Su legado ya no se percibía como un estigma,
sino como un simbolismo de esperanza. A partir de ahora serían no solo rancheros, sino también un colectivo consciente de su fuerza ante el cambio. La historia apenas comenzaba a revelarse. No esperen más para acompañarnos en este viaje de transformación personal. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y demostrar que apoyan nuestras narrativas. No olviden comentar sus reacciones y teorías sobre cómo estos cambios impactan su vida. Y finalmente, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no lo dejen pasar.